Adelantamos más temprano que esto no iba a ser solamente la sumatoria de información y la opinión o el punto de vista de quienes estamos al aire de Generación Perdida, sino también un intento de ver qué pasaría si Britney fuera argentina, qué pasa en Argentina con respecto a este tipo de cuestiones. Y para eso, y como siempre, llamamos a nuestra casi abogada, @CamiPalacín. Bienvenida a La Loye. Hola. ¿Cómo andas, amiga? Bien. Veo que fue aclamado por la oyentada este tema. Sí. ¿Cuál es tu relación con Britney Spears, ya que tirás la oyentada? No, la oyentada. Ah, ok. De oyentes. De oyentes, yo dije, ya nos lleva a los 80, ni habíamos nacido. No te soy tan calmás. irrespetuosa. Ah, ok, que hay gente grande. ¿Fan de Britney o qué? ¿O fan de Free Britney? Free Britney me entretuvo mucho. Soy fan de Britney, no puedo decir que sé todos sus temas en absoluto, Nadie. pero la banco muchísimo, la banco a morir. Si tuvieras que elegir una canción, la primera que se te viene a la cabeza, ¿cuál sería? Oops, I Did It Again. Muy bien, así arrancó esta investigación. Pero contame vos, Cami, Sí. desde tu punto de vista del derecho, ¿en qué pudiste como sentir que había algo para decir de la Argentina y alrededor de este Free Britney? Bueno, varias cosas. Por un lado, primero acordarnos que el derecho en cada país es muy distinto. Entonces yo hice una investigación sobre cómo funciona esto del conservatorship, que vendría a ser una curatela. Vamos a decirlo en español porque si no esto va a ser un La palabra palabrón curatela me sonando en emociona a mí. inglés. La odio. Ay, a mí me encanta la curatela, es como la de curatela italiana. ¿Qué dice? Como la Conservatorship o curatela. Bueno, funciona en todos los países funciona diferente. El sistema estadounidense es uno, el argentino es otro. Yo, como lo que les dije, es que hice una investigación para poder más que nada compararlo con cómo funciona acá, por lo que conocemos del caso de Britney. Yo no me estudié la legislación estadounidense, yo me estudié la legislación argentina. Así que primero tener en cuenta eso, me quiero atajar de, bueno, yo voy a decir lo que interpreto de la legislación estadounidense. Calmate ¿Pero por en qué? marzo y empezá. Porque me parece... Sí, pero porque me parece interesante jugar a esto que le propuse a Sofi de este caso hipotético de qué onda si Britney fuera argentina. Como su situación legal podría ser diferente, de acuerdo a cómo son las normas acá. Me pareció divertido jugar un poco a eso. ¿Existe tipo una Por un lado. curatela acá? Claro, eso sería interesante Sí. saber. Sí. Bueno, primero en Estados Unidos, ya lo vienen hablando, pero en Estados Unidos existe esto que es la curatela, que es para las personas mayores. Para los menores existe lo que es la tutela, eso es igual que acá también se llama tutela para los menores y curatela para la gente que es mayor de edad. Básicamente lo determina la justicia. No es que una persona puede determinar una curatela sin pasar por los tribunales. Lo determina la justicia cuando una persona no puede comprender determinados hechos de su vida, ya sean situaciones médicas o situaciones financieras, por algún tipo de incapacidad, por alguna enfermedad, por alguna lesión o porque se encuentra en alguna situación de discapacidad. Acá, la justicia lo que puede hacer es, previo una audiencia en Estados Unidos, o sea, un encuentro con la persona a la que se busca proteger, porque para la justicia esto es una protección. Yo sé que ustedes vienen como seguro fogoneando mucho el tema de cómo funciona mal la curatela de Britney o cómo esto la restringe en un montón de cosas, pero está bueno acordarnos que esto para la justicia es una protección. Claro. Entonces, lo que se busca, bueno, es esto, que la justicia busca proteger a esta persona, se junta, tiene que examinar los hechos puntuales, o sea, bueno, vos estás teniendo este tipo de lesión, este tipo de problema por el cual no podés manejar tu patrimonio, no podés tomar esta cantidad de actos. Entonces te asignan un curador o una curadora. En general la justicia intenta que el curador o la curadora sea alguien familiar, alguien cercano a uno. Sí. Por ejemplo, el padre de Britney, Sí. bueno, fue elegido porque es cercano a ella. Sí. En Estados Unidos se puede asignar un curador para el patrimonio y otro para las cuestiones personales e íntimas. Por ejemplo, el caso de Andrew Wallet, se llamaba, que renunció, pero que él se ocupaba, por ejemplo, solo de la administración del patrimonio de Britney. No se ocupaba de las cuestiones personales. Después existe el curador que se puede ocupar de todo lo que es la alimentación, la medicación, todas las cuestiones mucho más internas, que es aún más Íntimas, complejo, claro. porque es muy íntimo, exacto. Esto tiene que estar delimitado judicialmente y está delimitado judicialmente. ¿Qué es lo que pasa con el caso de Britney? Que no conocemos todos los pormenores porque obviamente estas decisiones son privadas. Cosa que debería ser, bueno, justo el tema de Britney es muy complejo porque ella sufrió muchísimo lo mediático, la hizo sufrir mucho y fue también uno de los desencadenantes de un montón de sus colapsos, según lo que
los fanáticos dicen. Entonces es importante que acá no tenemos toda la información, porque obviamente no accedemos a la resolución judicial de cuáles son los argumentos por los cuales se la limita, cuáles son específicamente las cosas que tiene limitada. No lo sabemos, digo, hay conjeturas, obviamente, pero no sabemos específicamente qué es y tampoco sabemos cuál es su diagnóstico. Otra cosa que para mí está bueno, digo, es importante que se mantenga la privacidad y que no sepamos cuál es su diagnóstico por el cual se la limita. Hay gente que puede pensar que es como contraproducente porque si no sabemos cuál es el diagnóstico, entonces no podemos saber si la curatela es válida o si es limitativa de su libertad o no, ponele. Sí. Pero es importante que no se sepa, si lo pensamos. Sí, obvio. O sea, responde a la intimidad. De todas formas, según el New York Times, lamento decirte, pero demencia prematura es el diagnóstico. Ok. Que el primer diagnóstico que le hicieron a Britney, de alguna forma. Pero banco lo que estás diciendo. Claro. Ok, bien. Qué bueno que banques. Bueno, ahora como que en relación a esto es básicamente cómo funciona una curatela, medio que en todos lados funciona de una forma similar, pero ¿qué pasa? En la Argentina, si Britney fuera argentina, re amarillista, pero es una situación hipotética, pero si Britney estuviera acá, entre nosotros, y hubiese nacido, ¿qué hubiese sido eso, no? Es muy gracioso pensarlo. ¿Sería Britney? Fuera argentina. No llegás. Sería Sos Britney. Gladys, la bamba tucumana. Es muy contrafáctico. Es un éxito Sí. rotundo. Sí. Aclaramos, éxito. no es un bardo, lo digo de verdad. No, bueno, sos Tini, no sé, sos Lali. Claro, no, pero en los 90. En los 90. Claro. Y aparte hay Alguien algo que de hoy tenga los 38, medios. perdón, Flavia Palmiero. No tiene 38 años. Flavia Palmiero. Chicos, no busquemos. No hay. 11 40 41 96 no hay, me real. dicen quién sería la Britney hoy. La Brinda Argentina. La Britney argentina. Celeste Bueno, Cid, pero nada en que este ver. juego- Celeste Cid. Pero es actriz. Es verdad. Celeste Cid, no. Jimena Barón. Podría ser Jimena Barón. Jimena Barón la pegó recién Fue a los linda. 29 en Casi Ángel. Fue linda. No, para estar en Son Amores, te puedes calmar. Uy. Bueno, pero no tiene nada que ver, chicos. No existe alguien como Britney en este país. Nunca existió. En un debate que no tenía sentido porque es absolutamente imposible de pensar. Bueno, Ok. la situación en Argentina, me puse nerviosa. La situación en la Argentina es la siguiente. Acá se modificó el Código Civil y Comercial en el 2015 y se introdujo algo que es la restricción de la capacidad. La restricción de la capacidad viene a ser un poco menos limitante que la declaración de incapacidad. Y esto lo declara también un juez. Cuando una persona tiene una adicción o una alteración mental permanente o prolongada que es grave para sí misma o para su patrimonio. En este caso el juez puede decir, bueno, te puedo declarar como con una restricción de la capacidad y asignarte un apoyo. Un apoyo no es lo mismo que un curador o una curadora. Un apoyo es una persona que lo que busca es que vos tengas autonomía, pero te ayuda a tomar decisiones. Entonces, básicamente, lo que no es lo mismo es que vos tomás decisiones junto con el apoyo que te asignan y en relación al curador, que la diferencia es que básicamente tomás decisiones solo por su cuenta. Entonces, es mucho menos restrictivo la autonomía de la voluntad de la persona que se busca proteger. Claro. Acá yo ya pienso algo que es, por ejemplo, Britney podría caber en una restricción de capacidad y no así en una declaración de incapacidad completa. Yo creo que sí, por ejemplo. Se supone que sí, y es a lo que apuntan los fanáticos diciendo que por qué pudo sacar 4 discos después de su diagnóstico, por qué pudo ser parte de una entrega de premios, por qué pudo ser jurado de un certamen, etcétera. Claro. Bueno, por eso mismo, esto es la restricción, es la restricción a la capacidad. Pero después, cuando el juez determina que la persona está absolutamente imposibilitada de interactuar con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier medio, es cuando recién puede declarar la incapacidad y ahí sí asigna a un curador. Entonces acá también hay una diferencia con que esto es mucho más restrictivo. Es un punto en el cual la persona verdaderamente no puede interactuar con el entorno. Es una persona que está en un coma, por ejemplo. Digo, como son casos que se nota que son más específicos, o que por lo menos lo que busca la ley es que sean mucho más graves, o que sean de una imposibilidad mayor. Pasando el limpio. Acá sí se asigna un curador. En la Argentina, entonces, existen 2 instancias respecto a la salud mental de alguien y respecto al caso que hablamos de Britney, en las que podría estar comprendida esta sentencia que ella obtiene. Bueno, en realidad no es una sentencia, es un diagnóstico. Mira, ya me confundo yo con la propia frase de Britney de la cárcel. Con este diagnóstico. En Argentina hay como una curatela parcial, donde hay una persona encargándose de vos, pero parcialmente, y una total, entonces.
Exacto, existe una restricción de la capacidad que te asignan un apoyo, que es mucho más, que toma decisiones con vos, entonces que vos tenés más decisión de voluntad, y un caso que es más extremo, que es cuando estás completamente imposibilitado de comunicarte con el medio, que ahí sí te declaran incapaz, que es terrible la palabra, ¿no? Como el concepto de incapaz. Es tremendo. Te declaran incapaz y te asignan un curador. El curador lo que buscan, por lo menos en la ley argentina, es cuidar a la persona y a los bienes y tratar que recupere su salud. Esto es lo que dice la ley. Necesitan una autorización judicial y para que se llegue a esto, tiene que el juez entrevistarse con la persona. Tiene que entrevistarse con la persona a la que se busca proteger o a la que se le quiere declarar la incapacidad. No es que, esto tiene que ver con que el juez tenga un contacto real con la decisión que va a tomar, porque si no, es complicado, es una decisión muy fuerte para la vida de la persona a la que se declara incapaz. Entonces, sí o sí tiene que entrevistarse. Esto es parecido igual a lo que sucede en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen a una audiencia en la que se examina también la situación particular, en este caso de Britney. ¿Qué pasa? La sentencia, es una sentencia judicial igual, Sofía, lo que declara la incapacidad. Ok. O sea, está bien lo que dijiste. Bien. Porque lo que tiene esto, o sea, un pequeño paréntesis, cuando yo estudio este tema o cuando leo sobre estas cuestiones, es imposible no pensar en cómo el Estado se pone en un rol que en el derecho se dice paternalista, pero que tiene que ver con esto de cuidar, de buscar cuidar a la persona, porque acá, por ejemplo, la restricción de la capacidad es cuando vos te pones en riesgo tu vida o tu patrimonio, ni siquiera habla de terceros. Entonces Claro. el Estado se pone en un rol paternalista de intentar cuidar, haciendo que institucionalizándolo, o sea, pasándolo por la justicia y por los médicos. Claro. Esto es lo que hace el Estado. Y eso ahí ya te lleva a todo un universo que en el caso de Britney está muy explícito. ¿Por qué? Porque la justicia, como sabemos, son personas que tienen una ideología, que tienen un contexto, que tienen un discurso médico en su cabeza de lo que es normal y de lo que no es normal. Y también, obviamente, la corrupción, porque existe. Entonces, como ahí cuando vos metés la cuestión de la capacidad o de la incapacidad de una persona a la justicia y al discurso médico ponderante, se juegan un montón de cosas que pueden terminar en injusticias o en cuestiones que no terminan siendo protectoras de verdad de lo que se busca, sino que terminan siendo bastante limitantes. Clarísimo, Cami. Eh, Dan ganas de estudiar. Bueno. No, me gusta porque desnudando el derecho. No. La columna porno de Yes. Cami Palacín, desnudando el derecho. ¿Por Me qué? gusta. ¿Por qué la sacada de lengua al final? Evitemos. No, la rompiste como siempre. O sea, le convendría Estaba ser escuchando. argentina a Britney. En ese sentido, ¿no? Sí, a ver, la legislación Y es mejor argentina, acá que allá. como dije, a ver, primero puede vamos a zafar más. separar esto. En Estados Unidos posiblemente tengan principios y derechos como los de acá, en el que se establece que las limitaciones tienen que ser excepcionales, que la capacidad de la persona se presume aún cuando está internada en un establecimiento, que tiene derecho a recibir información adecuada, que tiene derecho a asistencia letrada, o sea, a un abogado, a las alternativas menos restrictivas posibles. Todo esto está establecido en nuestro derecho y yo creo que en Estados Unidos debe ser similar. Esto no lo puedo confirmar porque, como dije, no estudié la legislación estadounidense. Debe ser similar. Ujú. El tema que pasa es esto que digo. En la práctica muchas veces es difícil poner esto como que se efectivice. Muchas veces no pasa. Y esto también lo vemos en la Argentina, no solamente en Estados Unidos. Entonces, más allá de que son importantes que se tenga en cuenta la voluntad, la autonomía y la independencia de las personas, porque al fin y al cabo son las que ven sus vidas modificadas, nada, es esto. Hay discursos que chocan, que es el del juez, el del médico y el de, en este caso de Britney, toda la prensa y todo el discurso mediático, que también juegan un rol importante acá, me parece a mí. Sí, Entonces, completamente. Entonces, para mí, el tema de Britney específicamente, puede haber una cuestión de corrupción. La tiro, obvio, no hay pruebas. No, es que está Puede bueno lo haber que una planteas, y cuestión de tiene corrupción. sentido. Hablamos de la corrupción que hubo con respecto a los guardaespaldas que debían estar cuidando a Britney al momento en que se rapa frente a 70 paparazzis, coimeando los paparazzis a esos guardias para que no detengan su ingreso a la peluquería. Que bien lo dije. Sí. Es que el caso de Britney es muy complejo porque ella tiene mucho, o sea, es una persona muy mediática, con mucha plata alrededor, que juega a la prensa, juega a la familia, juega al poder judicial. Entonces son como muchas instituciones de mucho poder que están articulándose y es interesante pensar en el lugar que se le da a la persona que se declara incapaz o que se le restringe la capacidad y cómo están las instancias para que sean escuchadas, pero qué importante que esa escucha sea una escucha atenta y activa, ¿no? Que no sea como bueno, te escucho, pero
bueno, total, estás loco, no sé. Claro. Como el discurso, vieron, de la locura y de lo que es la enfermedad mental, tiene un estigma muy grande. Completamente. Estamos en un sistema muy capacitista, entonces es muy complicado a veces cuando a alguien se le asigna el lugar de estás loco o estás demente, como le pasó a Britney en un montón de tiempo, de estás alterada. Después ese discurso, o sea, su decisión, está muy solapada con eso. Es muy complicado. Entonces, bueno, ya me puse más filosófica. Me encanta igual lo que estás planteando. Tal cual, si todo el mundo te dice estás loco, estás loco, estás loco, también no debe ser fácil vos descreer toda esa construcción alrededor tuyo. No sabemos de dónde viene, no sabemos si existe realmente un engaño con respecto a la salud mental de Britney, sinceramente es una conjetura, no estamos del todo seguros. No sabemos si ese supuesto engaño viene de una coima, si ese supuesto engaño es un engaño donde realmente se la indujo a Britney a una situación en la cual ella se autoperciba como con un problema de salud mental y entonces termina siendo toda una gran bola también. Tener tu familia tan implicada es muy difícil. Es que sí, aparte es eso. Primero hay cosas que nunca vamos a saber porque ahí se juegan también vínculos interpersonales que no tenemos idea entre el padre, entre la madre, como cada uno con su mambo, que nunca lo vamos a saber ni aunque querramos, ni el fanático más fanático de los fanáticos. En relación a las decisiones de cómo se determina que alguien sea capaz o no, por ejemplo, en la Argentina, esto está muy fundado, digo, tiene que hacerse un diagnóstico que lo hace un equipo interdisciplinario, que es básicamente un psicólogo, un psiquiatra, un asistente social, como muchas disciplinas que tienen que determinar que la persona efectivamente tiene que ser declarada incapaz o se le tiene que restringir la capacidad, tiene que decirse cuál es el diagnóstico, el tiempo, cuál es el pronóstico también, como bueno, se pronostica que vos vas a estar con este tema esta cantidad de tiempo, se le tiene que promocionar la mayor autonomía posible y se puede revisar cada vez que la persona lo pida. Y esto, no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero es muy clave, porque si el interesado quiere pedir que se revise su sentencia, el juez tiene que escucharlo y tiene que hacerlo. Bueno, esto es lo que ocurrió el 22 de agosto. Claro, bueno, esto. Hubo una audiencia igual hace poco, pero entendí que Britney no fue. Se suspendió, sí, en julio. Dijo. Bueno, porque también debe ser muy difícil decir, no quiero más esto, ir a tu propia audiencia, pero para ir a esa audiencia te tiene que llevar tu viejo. O sea, es como un entramado muy complicado. Exacto. Sí, por eso a veces no sé cuán, hay casos y casos y eso lo evalúa el juez o la jueza, pero a veces no sé cuán interesante, cuán saludable es que tu curador o tu apoyo sea tu familia. Tal vez es mejor que sea alguien un poco más intermedio. Se pueden asignar, por ejemplo, abogados o personas que trabajen, pero que sean un poco más objetivos, por decirlo de alguna manera. Obvio. Porque sí, la verdad es que se arma una dinámica que suena bastante tóxica. Me por imagino. Lo menos en el caso de Britney suena tóxico. Pasándolo al plano de lo real, es impagable también para una persona media poder pagarle a alguien para que sea el tutor o tutora de una persona en una situación de salud mental complicada, ¿no? Sí, pero el Estado tiene que dar asistencia, o sea, las personas que son declaradas incapaces tienen derecho a tener una asistencia letrada y si no pueden pagarlo se lo tiene que dar el Estado, sea, esto tiene que ser así, debería ser así. ¿Y qué iba a decir? Y en relación a algo que también leí sobre el papá de Britney, que se habla mucho de lo que él gana con su rol de curador, en la Argentina también el curador gana plata, recibe una remuneración, digamos, pero porque, a ver, es un trabajo, es una persona que está administrando el patrimonio y a veces decisiones personales de otra persona y está contemplado que reciba plata en relación, de hecho, a los bienes que tiene la persona, pero tiene que está todo controlado, digo, tiene que presentar constantemente informes de lo que hace con la plata, de lo que hace con el patrimonio, necesita autorización judicial para un montón de actos. Entonces, lo que es raro, por lo menos lo que asombra un poco de este caso es como pareciera que todo es muy discrecional. Pareciera que las instancias por las que se deberían pasar de controles judiciales o de médicos o de especialistas no existe, o si existe está como muy, muy lavado. O eso pareciera el caso de Britney de afuera. Sí. Leyendo por lo menos cómo funciona acá. Sí. Que ni hablar que en la práctica muchas veces no debe funcionar. A mí me gustaría mucho, y la tiro ya al aire, hablar específicamente de la ley de salud mental, que es otra de las legislaciones que tienen que ver con el tema, y hablar con alguien especialista que trabaje acá en el tema y que nos pueda contar. Justo te mandé por privado, ya que estamos, lo digo también. Te mandé que hay una persona justo en Instagram hablando de todo esto que me dice: yo trabajo en el Hospital Borda, hospital psiquiátrico, para los que no lo conocen. Hay una ley, la ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, que permite que las personas que padecen puedan acceder a toda la información del padecimiento
y decidan acerca del mismo. Aunque está la ley y hay varios organismos que la contemplan, aún así se siguen sosteniendo esas lógicas tutelares que no permiten que la ley sea un hecho. Hay mucho prejuicio también que hace que no se escuche a la persona que padece, que es básicamente lo que vos venías diciendo, Cami, y me encanta redoblar la apuesta y hablar de salud mental y de la ley frente a la salud mental en los próximos días en tu columna, amiga. Re. Me encanta, @Cami Palacín, así la pueden Me encontrar quedé tipo, en me estaba redes. viendo el Instagram de Britney. Ahí como viendo todo lo que Es sube. Sí, impresionante. está... ¿Algo más para Está agregar, rari. Cami? No, digo, qué sé yo, no sé lo que quieran. Tengo más cosas, pero me parece que estaría bueno dejarlo como más para especificarnos en este Recontra. tema de la salud mental otro día. Pero a grandes rasgos esto, creo que Britney acá podría tener, si eventualmente estuviera, una restricción de la capacidad que sea mucho más limitada y que tenga mucha más autonomía. Ponele, digo, viéndolo de afuera, lo que podemos interpretar. Y es un tema complejo, es un tema complicado. Cuando el Estado se mete en esto es difícil, pero bueno. @Cami Palacín, clarísima, casi abogada que pasa por la loye. Y nosotros escuchamos el último tema de Britney del día de la fecha, uno de mis preferidos también. Is this thing on?